Muy buenos días a todos. Quisiera darles la bienvenida al tercer episodio de la serie de webinars de gasto climático que está protagonizando el Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador. Mi nombre es Pía Vige y soy la consultora técnica del proyecto Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proceso GEO6 en América Latina y el Caribe, que trae este webinar hasta ustedes hoy. Antes de comenzar, quiero contarles un poquito más sobre este proyecto, que tiene 4 grandes objetivos. El primero es acelerar la armonización, adopción e implementación de un conjunto base de indicadores ambientales. El segundo, usar estos indicadores para generar informes regionales. Luego, queremos fortalecer los sistemas y redes de información ambiental nacionales y regionales en América Latina y el Caribe. Y finalmente, promover un uso de los datos e información ambientales más efectivo e integrado en la política pública y la toma de decisiones en la región. En este marco de estos 4 objetivos, ¿verdad?, este proyecto, los expertos en indicadores ambientales de la región priorizaron un conjunto de 26 indicadores para adoptar, uno de los cuales es el porcentaje del gasto público en cambio climático con relación al Producto Interno Bruto, que estamos cubriendo en estos 3 episodios de esta serie. Les comento que, como siempre, pueden hacer preguntas durante toda la presentación usando el cuadro de preguntas o questions, dependiendo del idioma en el que tienen su sistema, que está en GoToWebinar. Estas preguntas van a ser respondidas al final de la sesión. Hoy escucharemos a los señores Manuel Toapanta y Santiago Fernando Salazar, del Ministerio del Ambiente de Ecuador, quienes nos explicarán cómo finalizar, cómo hacer la ponderación de las distintas cuentas y de los distintos proyectos que hay dentro de un presupuesto para considerar solamente parte de sus proyectos en el cálculo del indicador de gasto climático. Se los presento. Manuel Toapanta es ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras en la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. Tiene una licenciatura en Economía y Gestión de la Universidad Jean Monnet de Saint-Étienne en Francia y una maestría en Medio Ambiente, mención Economía y Política en Griffith University de Australia. Con 2 años de experiencia en generación de indicadores empresariales y modelación econométrica y 2 años de experiencia en el sector medioambiental, específicamente en el área de finanzas climáticas, actualmente forma parte de la unidad de bioeconomía para generación de línea base e indicadores del Ministerio de Medio Ambiente. Por su lado, Santiago Salazar es economista de la Universidad Central del Ecuador. Cuenta con 4 años de experiencia profesional en el campo de la administración privada dentro del sector de transporte y de la economía popular y solidaria, habiendo sido también consultor de mercado para empresas nacionales e internacionales. Tiene además 5 años de experiencia en el sector público enfocado en desarrollo sostenible, específicamente en la generación de mecanismos de incentivos ambientales financieros y no financieros, análisis económico, levantamiento de información y construcción de indicadores de gestión ambiental. Actualmente se desempeña como especialista de adaptación al cambio climático en la Subsecretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente. Con ello, quiero dejarlos entonces con nuestros oradores del día de hoy, Manuel y Santiago, a quienes les paso la palabra. Buenos días, Pía, ¿me escuchan? Perfecto. Buenos días, compañeros, buenos días, Pía, buenos días con todos. A nombre del señor Tarcisio Granizo, ministro de Ambiente del Ecuador, y de quienes conformamos el ministerio, reciba un cordial saludo desde acá, desde nuestro país. Con el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de webinar sobre el gasto público climático bajo la metodología del CPI, que es un indicador para cuantificar los efectos del cambio climático en el presupuesto de los países. En la agenda prevista para el día de hoy, que es el capítulo 3 sobre la ponderar el gasto climático, vamos a tener la introducción, el clasificador orientador del gasto en políticas ambientales, ponderaciones para el cálculo del gasto climático, conclusiones, vamos a tener la ronda de preguntas y después de eso vamos a hacer un cierre. El día de hoy vamos a tratar brevemente y repasar qué es lo que hemos visto hasta la presente fecha para no olvidarnos y tener en la línea y en contexto qué es lo que estamos tratando. Vamos a partir de nuestra identificación de necesidades. Vamos a entender que estamos en un mundo cambiante y sobre todo los efectos que estos tienen sobre el clima y que es una amenaza para el desarrollo sostenible de las naciones. Al ser una amenaza, nosotros tenemos que entender que también puede ser un reto para la humanidad. Bajo el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, cada país está haciendo sus esfuerzos para reducir este riesgo, apuntalando el desarrollo, obviamente, en instrumentos de política pública.
Y uno de estos instrumentos que se ha identificado es el financiamiento público. Hay que ver que el financiamiento público brinda la posibilidad de identificar en dónde nosotros podemos aprovechar y asumir nuevos retos en los sistemas nacionales. En resumen, lo que nosotros estamos planteando a través de esta identificación de necesidades es integrar los problemas del cambio climático al presupuesto y a la planificación nacional. Como una herramienta de diagnóstico para evaluar estas oportunidades y estas limitaciones que tiene el cambio climático sobre el proceso de los presupuestarios de nuestro país, Naciones Unidas, a través del PNUD, ha desarrollado, entre varias herramientas, la metodología del gasto climático público, cuyos objetivos cuentan proporcionar e identificar las oportunidades, las limitaciones para integrar el cambio climático al gasto nacional y subnacional. También nos brinda la oportunidad de cuantificar los gastos relacionados con el cambio climático mediante un sistema presupuestario. También nos sirve como un punto de partida para fortalecer la coordinación intragubernamental e intergubernamental. Y obviamente es una herramienta para dar seguimiento a las finanzas especialmente destinadas al clima. Hasta ahí lo que es básicamente el concepto del CPI y cuáles serán sus objetivos. Luego de eso, en el segundo capítulo, en el segundo capítulo, nos enfocamos en el tema de cómo se implementó la metodología CPI en el Ecuador. Como podemos ver, en la política y la institucionalidad partimos de un marco legal y de las políticas públicas. Esto fue llevado a nivel nacional en el periodo del 2011 al 2015. Ese fue el periodo de estudio. La cobertura se realizó en los sectores de energía, USCUS, soberanía, agricultura, ganadería y agricultura y patrimonio hídrico. La primera y la segunda, el primero y el segundo sector competen al sector de mitigación y el tercero y el cuarto competen al sector de adaptación, que están identificados dentro de nuestra Estrategia Nacional de Cambio Climático. Las fuentes de información. ¿Quiénes fueron los proveedores de la información primaria para poder realizar este trabajo? Fueron la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que aquí en el Ecuador se la conoce como SEMPLADES, y el Ministerio de Finanzas. Por las SEMPLADES nos basamos en la base de datos de programas y proyectos de inversión nacional, y por el Ministerio de Finanzas nos basamos en la base de datos del presupuesto general del Estado a nivel sectorial. Luego de esto, se determinó el índice de relevancia climática a través de la clasificación y ponderación del gasto con la base en el clasificador orientador de gasto en políticas de ambiente. Y con eso tuvimos nuestro informe de CPI. Hay que recordar que para nosotros poder enmarcar y determinar qué cuentas o qué tipo de gasto correspondía o no correspondía a gasto climático, utilizamos los marcadores de Río y los descriptores. Los marcadores de Río, que se derivan en tres, que es el principal, que se valora con 1, que pueden ser los que se identifican como fundamentales, los significativos, que tienen una ponderación de 2, que tienen injerencia y razones principales para llevar a cabo las actividades de cambio climático, y el no orientado, obviamente, el que no tiene ninguna relación orientada a contribuir el cambio climático. Los descriptores eran palabras claves que nosotros utilizamos para poder orientarnos de mejor manera en cuáles eran los componentes o los temas que estaban destinados a hacer cambio climático o no. De tema general, por ejemplo, tenemos adaptación, mitigación, cambio climático, o climática. En mitigación tenemos energía, energético, bosque, residuo, reciclaje limpio, etc. En adaptación, básicamente tenemos resiliencia, vulnerabilidad, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, saneamiento, cuencas, suelo, inundación, etc. Y otros varios que podrían ser considerados serán el tema de sostenible, aprovechamiento, renovable, natural, investigación, ciencia, glaciar, fenómeno. ¿Esto qué nos servía a nosotros? Poder identificar de mejor manera cuáles eran las acciones que implementaban los gastos que estaba destinado a través del presupuesto general del Estado.
Ahí como podemos ver en la imagen a su lado derecho tenemos una hidroeléctrica, tenemos reforestación, contratación de personal, una construcción de un hospital. Entonces, muchas veces nosotros deberíamos interpretar o definir cuáles eran y a qué competía cada tema de inversión. El día de hoy, para continuar con nuestra exposición, Emanuel nos va a hablar sobre el clasificador orientador del gasto. Buenos días con todos. Un gusto volverles a saludar. Manuel Topanta les habla. Como mencionaba Santiago anteriormente, nosotros ya con marcadores de río identificamos los proyectos o programas que tienen relación directa, indirecta al cambio climático. Entonces, una vez ya identificados estos proyectos o programas, los necesitamos dar un direccionamiento de gasto. Esta es una de las, digamos que una de las cosas fundamentales que pide la metodología, pues nos pide clasificarlos de alguna manera. Incluso existen algunos documentos adjuntos a la metodología CPIR que hablan sobre cómo hacer esta clasificación de los gastos. Uno de los países que propuso una metodología de clasificación fue Vietnam. Entonces ellos fueron, digamos que los primeros en Asia-Pacífico en clasificar los gastos en cambio climático. Sin embargo, acá en Ecuador nos encontramos con, digamos, la gran suerte de que el Ministerio de Finanzas ya tenía instaurado un clasificador en políticas de igualdad y de ambiente. Obviamente, para este caso se usó solo el clasificador orientador de ambiente. Sin embargo, en una posterior aplicación de esta metodología sí requiere que se tome en cuenta la cuestión de género. Entonces, esta cuestión de género podría ser abarcada con el clasificador de igualdad, pero por el momento y por los tiempos simplemente usamos el clasificador orientador de gasto en políticas de ambiente. Es bastante sencillo, no es muy complicado, como ustedes lo pueden observar. El clasificador orientador de gasto lo que hace es vincular las actividades de los programas contenidos en los presupuestos institucionales con los objetivos y metas estratégicos de la planificación global o de determinadas políticas públicas para verificar en medidas están siendo incorporadas en el presupuesto, así como facilitar su seguimiento en la ejecución presupuestaria. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros este clasificador lo que hace es coger digamos, la actividad. Y entonces, con la actividad clasificamos. Obviamente, como yo les comenté la anterior vez, nosotros no teníamos a veces a ese detalle de actividad. La actividad presupuestaria, por ejemplo, es compra de árboles. Entonces, esta actividad de compras de árboles a veces tiene diferentes fines. Puede ser para reforestación, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿No es cierto? Aquí en la diapositiva tenemos políticas de igualdad, que es código 01, o políticas de ambiente, que es código 02. Para nuestro caso, necesitamos las políticas de ambiente, que es código 02. Luego tenemos una siguiente subdivisión, digámoslo así, que sería direccionamiento de gasto, que es 01. Luego la categoría, que es otro código con 01 y la subcategoría 01. Más adelante les voy a enseñar cómo funciona para que no sea tan complicado de entender. Estas políticas, este clasificador orientador de gasto está basado en el clasificador CAPA, que es el costos de protección ambiental, diseñado también por Naciones Unidas. También está realizado en función de un clasificador también de actividades ambientales del Banco Mundial y también del BID. Entonces aquí digamos que esta fue la versión adecuada para Ecuador. Este clasificador lo trabajó el Ministerio de Finanzas en cooperación con CEPAL. Entonces al final lo que tuvimos fueron 5 grandes grupos, digámoslo así, que era cambio climático y contaminación, conservación y biodiversidad, gestión, recursos naturales, investigación y desarrollo, y el último, institucionalidad. En lo que respecta a
cambio climático, ellos decían que tenían, y contaminación, estaban básicamente en 0,1 y 0,6, del 0,1 al 0,6. Biodiversidad tiene una sección única que es 0,7, gestión de recursos naturales de 0,8 a la 12, investigación y desarrollo de la 13 a la 14 y la institucional a la 15. Sin embargo, hay una cuestión en la cual nosotros colaboramos con el Ministerio de Finanzas, es que el cambio climático es transversal. Entonces, el cambio climático podría estar en todas las categorías del clasificador. Entonces, por eso es que nosotros, o sea, clasificamos en función de este clasificador los gastos, y luego lo que hicimos fue aplicar el índice de relevancia climática. Pero eso les explico posteriormente. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo sería la utilización del clasificador orientador de gasto. Por ejemplo, tenemos la actividad implementar una campaña de generación de conciencia sobre consumo sostenible. Aquí tenemos quiénes podrían registrar: Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Secretaría Nacional de Agua, Ministerio de Turismo, gobiernos autónomos descentralizados, canales de televisión nacional, radio pública. Entonces, lo que vemos es que absolutamente todas las instituciones públicas podrían usar este clasificador. Entonces, vuelvo de nuevo al ejemplo, que es implementar una campaña de generación de conciencia sobre consumo sostenible. Nuestra orientación, como les expliqué, teníamos solo dos: 0,1, 0,2, 0,1 que era de igualdad, 0,2 de ambiente. Entonces, va a la clasificación 0,2. Luego tenemos el direccionamiento del gasto, que en este caso es la categoría 15, que tiene que ver con institucionalidad. Entonces tenemos promover y fortalecer la institucionalidad del Estado, políticas públicas para el ambiente. ¿Por qué? Porque dice implementar una campaña de generación de conciencia sobre consumo sostenible. Luego tenemos una categoría, la cual es la 03 en este caso, que es asegurar los derechos de la naturaleza y participación social en la gestión ambiental. Como siguiente ejemplo tenemos implementar un sistema de verificación de guías en los centros de acopio de madera. Igual, nuevamente tenemos el caso. Orientación 02. Direccionamiento de gasto el 11, porque es gestión sostenible de recursos forestales, maderables y no maderables. Y luego la categoría, tenemos controlar y medir los recursos forestales, maderables y no maderables, asegurando la participación de los grupos de atención prioritaria. Entonces, como ustedes pueden observar, no es difícil, es bastante sencillo. De hecho, si ustedes requieren más información sobre el clasificador, el Ministerio de Finanzas en su página oficial tienen absolutamente una presentación súper larga sobre la cuestión del clasificador, y la podrían descargar, está en línea y eso no hay problema. Posteriormente les podemos hacer llegar el link donde podrían descargarse directamente todo el clasificador con todas sus 15 direccionamientos y sus categorías respectivas. Más o menos las categorías están entre unas 5 en promedio por cada direccionamiento. Luego tenemos el por qué usamos el clasificador orientador de gasto, que nos ayuda a clasificación del gasto del CPI, con base usamos el clasificador orientador de gasto, por lo que les dije que ya estaba institucionalizado. Luego, lo que hicimos es esta cuestión de que teníamos los proyectos directos e indirectos. La mayoría de los proyectos indirectos, para el caso de Ecuador, eran proyectos de infraestructura o desarrollo. Entonces muchos se preguntan, ¿y cómo sabemos cuánto de esa hidroeléctrica corresponde o no a cambio climático? ¿O cuánto de ese proyecto de control de inundaciones corresponde a cambio climático? O nosotros teníamos los multipropósitos que eran riego y eran también para control de inundaciones. Entonces, ¿cuánto de ese porcentaje corresponde a cambio climático? Y vuelvo de nuevo a ese ejemplo que teníamos la anterior vez del personal. Sabemos cuántos de esos trabajadores o qué sección de la planta corresponde a cambio climático?
O sea, llegar a ese nivel de detalle sería lo esencial, sin embargo, es bastante complicado. Entonces, la metodología nos pone dos alternativas. Nos pone una alternativa de hacerlo a través de una costo-beneficio. Entonces, tendríamos que ir sumando absolutamente todos los costos, sumando todos los costos y restarle los beneficios, a ver cuánto es esa relación con cambio climático. Sin embargo, eso es bastante complicado, ir a ese mínimo detalle. Entonces, lo que le da como siguiente opción es usar ponderaciones, o como en este caso nosotros le llamamos índice de relevancia climática. Entonces, ¿cómo hicimos nosotros las ponderaciones? Las ponderaciones las hicimos a través del clasificador orientador de gasto. Como ya clasificamos, entonces ahora nosotros decimos, vamos a ponderar absolutamente todas las categorías que tiene el clasificador orientador de gasto. Entonces, lo que hicimos es armar un grupo de trabajo con diferentes autoridades y técnicos y expertos en el tema, para que a través de una metodología multicriterio poder dar una ponderación. Entonces, luego de la reunión con estas mesas, lo que hicimos es obtener el índice de relevancia climática. Yo tengo un pequeño ejemplo en Excel, porque yo siempre creo que es mucho más fácil mirar cómo funciona a veces los Excel para darnos cuenta de cómo hicimos las ponderaciones. No sé si me pueden confirmar si ven la pantalla de Excel. Esta es un pequeño, no sé si ven la pantalla en Excel, si están todos observando la pantalla en Excel. Si existe alguna dificultad, por favor no duden en interrumpirme. Entonces tenemos aquí le pusimos actividades, más bien sería de haberle puesto como categorías del clasificador orientador de gasto. Entonces, por ejemplo, tenemos gestionar de manera sustentable y participativa el recurso agua. Entonces, aquí tenemos las diferentes, este es el direccionamiento y estas son las categorías. Entonces, cada una de estas categorías fue valorada. Entonces, cada uno de los expertos tenía que valorarles y darles una relevancia. Es decir, si esta relación, primero clasificaban en relación al cambio climático, si era adaptación o mitigación, o era cambio climático en general. Entonces, esta matriz se usó para decir que ellos decidan, que me digan, esto es adaptación o esto es mitigación, o es cambio climático en general. Entonces nosotros, por ejemplo, en esta primera categoría, gestionar de manera sostenible y participativa el recurso agua, lo que salió fue que es adaptación. Pero como ustedes también pueden observar, a veces había el caso que algunos le consideraban en algunos momentos mitigación a esta categoría, controlar y medir los recursos hídricos y caudales ecológicos. O sea, ya depende de la visión del experto o de la visión de la autoridad, y cada uno decidía. Entonces, de esa manera, es una forma de establecer un modelo participativo y sobre todo también blindar el proceso de una manera política, digámoslo así. Entonces, como estaban en las mesas, estuvieron presentes directores, incluso subsecretarios del cambio climático, entonces eso quería decir que estaba aprobado y aceptado en ese momento, por lo cual, como les digo, es una manera de blindar el proceso. De ahí lo que tenemos es la cuestión de las relevancias. Igual, mismo proceso de una matriz multicriterio. Tenemos otra vez el ejemplo de gestionar de manera sostenible y participativa el recurso agua. Cada uno de los expertos daba una ponderación a cada una de las categorías y decía, por ejemplo,
a 1.1, gestionar de manera sostenible y participativa el recurso hídrico para uso doméstico, le pusieron 90%, otro experto le puso el 70%, otro experto le puso el 100%, y así. Entonces, básicamente lo que se obtiene son promedios. Entonces, la cuestión para gestionar de manera sostenible y participativa el recurso agua tiene un porcentaje del 72%. Bueno, entonces, en resumen, lo que nosotros obtuvimos para cada una de estas categorías del clasificador, por ejemplo, para proteger el aire y el clima y la capa de ozono, incluyendo la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, nos salió como relevancia 71%. Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficies, 63%. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el tema de la energía de las hidroeléctricas era súper importante. Entonces fue uno de los que nos salió más alto, creo que era, y valorar, conservar por ejemplo, la biodiversidad es mitigación y adaptación. Como sabemos, es cambio climático general y tiene una relevancia del 76%. Por ejemplo, en este caso, prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental por radiaciones, tenemos del 19%. En realidad casi no le consideraron relevante. En la cuestión de promover eficiencia en la gestión de recursos energéticos renovables, era 72%. Entonces, básicamente está ahí lo que les digo, ese fue el porcentaje para la cuestión de hidroeléctricas, 72%. Y más o menos, incluso la institucionalidad fue como del 56%. Estos resultados ya, o sea, el CPIR como metodología ya nos da unas categorías y unos rangos de índices que podrían ser establecidos. Sin embargo, solo da rangos, no nos dice cuánto. Por ejemplo, en la cuestión energética, si no me falla la memoria, la metodología decía que estaba entre el 75 y el 100%, pero ya tocaba definir a cada uno de los países cuánto le poníamos de la energía. Entonces, en este caso, para nosotros nos salió el 72%, perdón. Entonces, no estaba tan distante de lo que decía la metodología en sí. Y aquí una de las cuestiones en las cuales, en base a la experiencia, yo siempre trato de poner siempre hincapié. O sea, lo que necesitamos para poder que se estandarice de cierta manera este indicador es hacer una mesa de trabajo a nivel de países para poder establecer unos índices de relevancia climático por lo menos un poco más estándares, con el fin de poder tener para ser un poco más comparables y tanto no estar muy distantes de los resultados. Si bien el PIB nos ayuda a hacer la comparación, a veces existe un poco de ruido en la cuestión de este índice de relevancia climática. Entonces, la manera de solucionar esos problemas sería a través de la generación de una mesa de trabajo. Asimismo, puede ser usada una matriz multicriterio en la cual cada uno de nosotros vayamos definiendo los porcentajes, incluso los direccionamientos. Luego lo que tuvimos fueron estos resultados finales. Nosotros ya les presentamos la anterior vez estos resultados, sin embargo, los vuelvo a enseñar porque este es el indicador que a nosotros nos interesa, o sea, es el porcentaje del gasto público climático en relación al PIB. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el año 2012 fue del 0,85%, en el año 2012 unos 18%. El mayor año que nosotros tenemos fue el 2013, que fue el 1,80%,
y obviamente comenzamos a decrecer. Para el año 2015 tuvimos 1,43%. Entonces esta fue la línea base que nosotros obtuvimos luego de este proceso de la cuantificación del gasto público climático. También la anterior vez nos habían hecho algunas preguntas de qué tipos de información podríamos obtener también adicional a lo que es este indicador al aplicar la metodología CPY. Entonces, esta metodología la verdad es muy interesante porque nos permite incluso hacer esta separación de cuánto es mitigación, de cuánto del gasto es mitigación, cuánto del gasto es adaptación, cuánto del gasto es principal, cuánto del gasto es significativo. Por ejemplo, en lo que es principal o proyectos directos a cambio climático son 10,6%, y los significativos, en los cuales están los indirectos, los proyectos de desarrollo, para el caso de Ecuador fue el 89,4%. Luego tenemos también, podemos dividir por qué tipo de gastos, si son gasto corriente o gasto de inversión. La mayoría acá fue gasto de inversión con 95,1%, y apenas el 4,9% fue gasto corriente. Por eso es que les decía que básicamente hacer esa desagregación, la cuestión de los sueldos y salarios, se volvía bastante largo y a la final era muy marginal. Luego tenemos también por fuente de financiamiento, si estos proyectos venían de fuente fiscal, si venían por préstamos externos, por recursos generados por las instituciones. Incluso tenemos el componente importante que nos sirve para mostrar a la cooperación la asistencia técnica y donaciones. O sea, de cierta manera, no toda la asistencia técnica y donaciones está cuantificada, porque obviamente para todos los que hemos tenido la experiencia de hacer finanzas climáticas y hacer este seguimiento de flujos financieros de la cooperación, a veces es bastante complicado por el hecho de que no podemos acceder a veces a sus cuentas y tenemos que hacer, como yo les dije, hacer encuestas e ir preguntando uno por uno para decirles cuánto de sus proyectos están relacionados con el cambio climático. Entonces, eso es una cuestión también de ir estableciendo alianzas, de ir hablando, y a veces los procesos no tienen el tiempo necesario para poder hacer todo ese tipo de levantamiento de información. Acá en Ecuador apenas tuvimos un año para hacer la aplicación de la metodología, entonces sí se dificulta un poco el tema de cuantificar absolutamente todo el monto de asistencia técnica y donaciones. Sin embargo, el presupuesto general del Estado, aquí Ministerio de Finanzas sí tiene su porcentaje que está registrado. Acá en la siguiente tabla lo que podemos ver es la cantidad que fue destinada a cada una de estas clasificaciones de clasificador orientador en políticas de ambiente. O sea, este gráfico, esta tabla es más para enseñarles la utilidad, porque ya con esto sabemos cuánto hemos gastado en proteger el aire, el clima y la capa de ozono, cuánto hemos gastado por gestionar las aguas residuales, cuánto hemos gastado por patrimonio natural y biodiversidad. Entonces, esta información se vuelve súper útil, sobre todo a los tomadores de política y decisión, pues ellos al ver y visualizar cuánto estamos gastando en cada una de estas categorías van a decir, quizás debo gastar un poco más en esto. O sea, eso sí, hay que tener cuidado. Esta metodología simplemente es un diagnóstico de gasto. Todavía no nos dice si estamos invirtiendo, si estamos gastando muy poco o estamos gastando mucho. O si no, si estamos gastando bien. Entonces, para eso lo que se necesita es la aplicación de una metodología posterior, que ya es levantar, o sea, esta es una línea de gastos. Ahora nos toca levantar una línea de necesidades. Entonces, ahí sí ya vamos a ver, podemos hacer esa comparación, si estamos gastando bien, si estamos gastando muy poco, o si estamos gastando mucho. Como conclusiones, el sector en energía
es el que se registra con mayor gasto público climático, con 77,5%. Sobre todo esto tiene que ver mucho con la cuestión que hubo acá mucha fuerza en Ecuador sobre el cambio de la matriz energética. Entonces hizo una gran inversión en la cuestión de hidroeléctrica sobre todo. Se evidenció la necesidad de efectuar una revisión integral de los diversos instrumentos de planificación sobre el cambio climático para evitar la creación descoordinada de políticas, planes y estrategias. Resulta imperativa la valoración de estrategias y planes de acción en cambio climático, propuestas, por ejemplo, la ENSC, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ya que esta facilitará el establecimiento de brechas entre la inversión requerida y el monto que eficientemente ha sido asignado. Eso es justamente lo que les mencioné anteriormente. Nosotros aquí simplemente levantamos una línea de gasto. Entonces nos falta ahora hacer una valoración de los planes y estrategias de cambio climático. Sé que ahora la Subsecretaría de Cambio Climático está elaborando su plan de adaptación. También muy pronto que se elaborará el plan de mitigación. Entonces, en estos planes ya tendrán las acciones en las cuales se van a tomar acá en el país para combatir el cambio climático. Una vez ya con estos planes se podría hacer una valoración de sus planes y hacer unas líneas de contraste para ver si cuánto es lo que se necesita y cómo se lo va a hacer para formar ya una estrategia de financiamiento para el cambio climático. Eso sería todo. Entonces comenzaríamos con la ronda de preguntas. Muchas gracias a Manuel y Santiago y a todo el equipo del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador por esta serie de presentaciones. Ya quiero partir agradeciendo. Y sobre todo por esta última que ha salido muy clara. Muchísimas gracias. Ha sido un gran aprendizaje. Tenemos algunas preguntas ya de los asistentes. Héctor Holguín nos pregunta, nos dice, buen día, saludos desde México. Estamos reunidos el equipo de cuentas ambientales del INEGI de México viendo la presentación de los colegas de Ecuador y tenemos una duda. ¿A qué se debe que el tema de radiación obtuvo una relevancia del 19%? Ya. Esa, como les mencioné, nosotros lo que hicimos fue una mesa de trabajo con autoridades y expertos. O sea, básicamente el equipo consultor dio esa libertad porque nosotros no queríamos hacerlo de una manera impositiva, porque también existen luego temas políticos y críticas. Pueden decir, no me gusta lo que están haciendo, o por qué lo pusieron así si no tiene un sustento científico. Y como sabemos también en la cuestión de cambio climático, el tema científico es bastante complejo. Entonces nosotros lo hicimos a través de estas mesas participativas y eso fue el porcentaje que dieron los técnicos. Entonces por eso que yo les hacía hincapié que para tener una mejor estandarización o incluso unos mejores resultados de índice de relevancia climática, deberíamos tratar de realizar una mesa de trabajo entre los expertos de los países, entre los expertos regionales y obtener una tabla de índice de relevancia climática más estandarizada y mucho mejor pulida o mucho mejor establecida. Para hacer seguimiento a esa misma pregunta, una consulta. ¿Tienen energía nuclear en Ecuador? No, no tenemos energía nuclear. Ah, ok. De pronto la radiación tuvo una ponderación bajita, porque no es un tema preponderante en el país. De pronto en Argentina, no sé, o en Brasil. Sería más interesante. Otra consulta, también de Héctor Holguín de INEGI México. ¿Nos podrían compartir las presentaciones y los ejemplos en Excel? Las presentaciones, sí. Los Excel ya lo dejo a consulta de Santiago de Cambio Climático porque
son todavía resultados, documentos que no son, ¿cómo decirlos?, compartibles. ¿Oficiales? Oficiales, todavía no son oficiales. Entonces, por eso no los pueden compartir, creo yo. Esa consulta quedaría pendiente y a través tuyo pues haríamos llegar la información necesaria y todos los documentos que nosotros tenemos. No habría ningún inconveniente, haríamos la consulta pertinente a las autoridades para que podamos compartir la información que se requiere. Y si no, Muchísimas pues gracias. ahí tienen, si no, pues ahí tienen nuestros correos, nos escriben y a vuelta de correo nosotros enviaríamos la información. Incluso yo creo que podríamos quizás hacer unas matrices de modo explicativo que no liberen toda la información. Entonces, de cierta manera podrían moverse un poquito, qué sé yo. Es una base, por ejemplo, de los proyectos y programas, es una base casi de, creo que son como 5.000 o 8.000 observaciones. Entonces, qué sé yo, darles unas 100. Yo me comprometo también a cualquier información que me manden, disponibilizarla de alguna forma y por supuesto les recuerdo a todos que si desean mantenerse en contacto con el proyecto y con los materiales de creación de capacidad que estamos creando, como este webinar o los materiales que compartirían los colegas de Ecuador, contáctenme al correo pia.vige que les estoy escribiendo ahora, pia.vige@penuma.org, y si ese rebota o no les respondo, estamos en un proceso de cambio de correo, así que podría ser pia.vige@un.org, para tener acceso y para estar en contacto continuo con el proyecto. Otra consulta, estimados, viene de Dinoira Moreno, que pregunta: ¿el clasificador realizado por Ecuador y CEPAL puede ser utilizado por los países de la región? Claro que sí. Incluso este clasificador obtuvo un premio por haberse realizado acá. Yo me llevo muy bien con la directora que está a cargo del clasificador orientador de gasto, y ella me ha contado que han tenido varias experiencias, varias reuniones ya socializando este clasificador. Incluso El Salvador también ya tiene un clasificador, y no sé si estoy mal, no me acuerdo otro país, si era Honduras el que estaba en camino de realizar también este clasificador. Entonces, sí es un clasificador que se puede usar en todos lados. Excelente, sí. Lo que, Yo lo, creo que también ajá, podemos lo que la tendríamos que guía. trabajar un poquito más. Adelante, sí. Lo que decía es que lo que podríamos trabajar, lo que sí tenemos que trabajar un poquito más en la cuestión del índice de relevancia climática y los descriptores. Eso es lo que nos tocaría trabajar un poco más a cuestión de nivel regional. Ahí estaba tomando nota de su respuesta. Disculpen la demora. Además quisiera agregar que este webinar, esta metodología, está expresada en una hoja metodológica del indicador de gasto climático que desarrollamos dentro de este proyecto, con el protagonismo absoluto de Ecuador, que nos guiaron a través de todo el proceso, y el input de otros 8 países de la región de América Latina y el Caribe hispano, que estuvieron participando en las discusiones y con los cuales formamos un indicador que es una versión un poquito más neutral, yo diría, que la de Ecuador, es un poquito más fácil adaptarla para todo el mundo. Y de nuevo, si quieren esa hoja metodológica, quieren participar todo el proceso, por favor pónganse en contacto conmigo y haremos los ajustes necesarios para que nos puedan acompañar también. De hecho, estamos en el medio de un proceso de reporte de este indicador y de los otros 20 indicadores que desarrollamos durante el año pasado para el proyecto. Así que si trabajan en estadísticas ambientales, sería maravilloso si podemos coordinarlos con el punto focal de su país para que puedan colaborar en este aspecto. Quisiera darle oportunidad a todos de que manden otra pregunta. Dinoira pregunta: ¿no se ha estudiado la posibilidad de realizar un clasificador único para los países de la región, los cuales tenemos características geográficas similares? No tengo conocimiento si se ha realizado o no esta cuestión de realizar un clasificador estándar,
porque al fin y al cabo también el problema con, o sea, por ejemplo, muchos de los que usamos estadísticas ambientales teníamos este clasificador CAPA, que es de Naciones Unidas, y que digamos que era el más aceptado en la región. Sin embargo, como se dan cuenta, a veces el clasificador CAPA se queda un poquito corto, entonces lo que hicieron acá es hacer una conjugación de metodologías. Entonces, también sería un tema bastante interesante si se logra ver un clasificador estándar, pero nosotros la ventaja que tenemos al usar este clasificador es que está institucionalizado. Entonces, eso está dentro del Ministerio de Finanzas ya. Entonces, no, ¿cómo decirlo? Eso es un proceso que va a continuar y que no va a decir, por ejemplo, mañana sale un nuevo clasificador. El clasificador del Ministerio de Finanzas se mantiene. Lo que se podría hacer, y yo he hablado mucho sobre este tema, para mí el clasificador está bastante bien elaborado. Sin embargo, lo que se podría hacer es agregar subcategorías para poderlo hacer un poco más, que tenga muchas más opciones de clasificar los gastos. Entonces, no sé, para mi punto de vista es más bien abrir más categorías o subcategorías, solo que al momento no se ha podido añadir estas categorías, subcategorías, porque entró en vigencia recién en el año 2016 o 15, si no estoy mal. Entonces, para hacer una modificación al clasificador deben darse creo que es un periodo de tiempo de 2 años, en el cual luego de esos 2 años, cuando ya tenga datos, porque ya en el momento ya tiene datos de este clasificador, porque todas las instituciones públicas están registrando, están obligadas a registrar. Entonces, una vez que pase esos 2 años, ya se podría hacer una modificación a este clasificador. O sea, y sobre todo es como aumentarle más subcategorías o categorías. Bueno, me parece que hemos terminado con las preguntas, así que quiero invitarlos a que den unas palabras finales. Ya han sido 3 semanas de emocionante conversación sobre este indicador, así que por favor, adelante. Antes de eso, muy rápidamente, Héctor Holguín nos comenta, en relación al tema de la clasificación, como bien se comenta, el CAPA podría quedarse un poco corto para los fines del cálculo sobre cambio climático. No obstante, dentro del estándar estadístico internacional, el marco central del SEA, actualmente esa clasificación se complementa con rubros sobre gestión de recursos naturales. Es decir, tendríamos una mayor cobertura de actividades potencialmente relacionadas con cambio climático. Tal vez se pueda tomar también como referencia. Ahora sí, Claro. equipo Ecuador, el escenario es suyo para que hagan su cierre. Bueno, o sea, sí sería interesante, o sea, como yo menciono, no es la cuestión de cerrarnos en cuanto a las metodologías, pero yo, o sea, yo soy un ferviente creyente de que el clasificador de Ecuador está bien hecho. O sea, no sé si también les gustaría revisar, les podríamos pasar el material del Ministerio de Finanzas, incluso les puedo pasar el contacto de la dirección del Ministerio de Finanzas que lleva a cargo este clasificador, para que tengan un poco más de acercamiento y conozcan un poco más del proceso, porque el tema del clasificador de ambiente en realidad fue un proceso bastante largo que duró casi igual un año de elaboración, y siempre ha sido un proceso participativo. Y como les mencioné, incluso ganaron un premio a nivel internacional. Entonces, yo más bien lo que les recomiendo y lo que me comprometo a darles es el contacto de esa persona para que tengan un mayor acercamiento y tengan mayor conocimiento sobre lo que es el clasificador orientador de gasto. Porque como les menciono, ese clasificador es orientado a igualdad y ambiente. Entonces el tema también de género tiene ese clasificador. Pía, que para concluir el tema, lo importante, y acotando a lo que dijo Manuel, y la postura que nosotros veníamos teniendo desde
desde las reuniones anteriores a realizar este webinar, era que es imperante la generación de la ponderación de los descriptores a nivel regional. Si nosotros queremos tener un buen indicador de gasto climático, lo primero que deberíamos hacer es tratar de tener mejores ponderaciones unificadas de todos, para que partamos desde esa perspectiva, y después cada país podrá utilizar la metodología que crea conveniente. Hay que recordar que CPI no es la única metodología para esto, hay 3 adicionales que se pueden trabajar, pero esta es la que nos ayuda a orientar de mejor manera el gasto que se tiene en las cuentas para temas de ambiente. Bueno, por nuestra parte, agradecerte a ti, Pía, y a todos los compañeros por su tiempo, por brindarnos este espacio para poder compartir nuestro trabajo, y esperando que les guste y que les sirva de mucho. Quedamos a las órdenes de ustedes. Ahí pueden ver en la pantalla nuestros contactos, y si no, pues a través de Pía, cualquier duda, cualquier inquietud, pues estaremos abiertos y gustosos para responder. Muchísimas gracias por haber generado esta serie de presentaciones y habernos dedicado tanto tiempo para que todos aprendamos y compartamos las experiencias alrededor de este indicador. Y a todos los asistentes, a nombre de ONU Medio Ambiente y del proyecto Cooperación Sur-Sur, les queremos agradecer por su presencia y esperamos que este webinar les haya servido para conocer más sobre este indicador. Como fue conversado ya varias veces, disponibilizaremos la grabación de este evento en YouTube en nuestro canal Sustentamérica para que puedan verlo nuevamente, compartirlo con sus colegas, y los materiales, en la medida de nuestras posibilidades virtuales, se los haremos llegar, así que por favor escríbanme un correo para asegurarse que los van a recibir, para que tengan todos los materiales relevantes para este indicador. A su vez, si desean saber más sobre este proyecto, Cooperación Sur-Sur y creación de capacidades para el proceso GEO6 en América Latina y el Caribe, lo mismo, pueden escribirme. Y ojalá que estemos en contacto y puedan participar de los próximos webinars que vamos a estar organizando sobre los indicadores priorizados. A todos, muy feliz final de viernes, muy feliz final de semana y hasta la próxima.